Uy, me acabo de dar cuenta que no estaba grabando la clase. Ahora sí. El otro tipo de experimento que puede ser es aleatorio, que no se sabe de antemano el resultado. En este caso, para que se hagan idea, puse la imagen del gato de Schrödinger. Me imagino que algunos lo conocen. Ese experimento del gato de Schrödinger, que es que hay un gato con un isótopo radioactivo. Entonces no se sabe si el gato dentro de la caja está vivo o está muerto hasta que se abra la caja. Entonces por eso es un experimento aleatorio. No sabemos de antemano qué va a pasar si no abrimos la caja. Vamos ahora a lo que es un espacio muestral. Es un conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento. Ese conjunto se le llama espacio muestral. Y cada uno de esos resultados se le llama suceso o evento. Existen diferentes tipos de espacio muestral. Por ejemplo, un tipo de espacio muestral es uno que está acá. Si yo lanzo un dado normal, entendamos que hay dados de más de 6 caras, por eso digo un dado normal, de 6 caras, el espacio muestral van a ser los números que pueden mostrarme las caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tengo, por ejemplo, como dice acá, un experimento aleatorio que describe el número de automóviles que cruzan un puente de peaje en un periodo dado. El espacio muestral va a ser números enteros, 1, 2, 3, 4, y así hasta el infinito, porque no sabemos cuántos vehículos van a pasar. Y entendamos que son números enteros porque no va a pasar un auto y medio, o no va a pasar un cuarto de auto, va a pasar un auto completo. Y lo otro que puede pasar es que el espacio muestral esté en un intervalo. En este caso, un intervalo entre el 0 y el 1, porque si les pido, elijan un número al azar real del 0 y el 1. Sabemos que los números reales son muchos, especialmente en ese intervalo tan pequeño, casi que son infinitos. Entonces tenemos, por lo mismo, 3 tipos de espacios muestrales. El espacio muestral finito, que fue el primero que vimos, son los que tienen un número finito de elementos, los números de caras de un dado, del 1 al 6. Luego está el espacio muestral infinito numerable. Son aquellos en el cual el espacio muestral, este símbolo de acá por si acaso, el omega significa espacio muestral, tiene un número infinito de elementos y puede ponerse en correspondencia con los números naturales, porque pueden ser el número, como por ejemplo el caso de los números de automóviles, que pasan por el peaje. Si un día normal, probablemente en el peaje pasen, no sé, 4 autos por hora, pero si un día festivo, como este fin de semana, probablemente pasen 60, 80, solo por, no sé, en cada 20 minutos. Y el otro tipo de espacio muestral es infinito no numerable, que son tantas las posibilidades que no se pueden contar. Ahora bien, dentro del espacio muestral yo les decía que estaban los eventos, que es cada uno de los sucesos que se les llaman. Por ejemplo, no sé, que salga 1 o que salga 3 al lanzar el dado, como el dadito amarillo que está caminando ahí, que en este caso está mostrando un 2, que son los ojitos. Entonces existen estos 4 tipos diferentes de sucesos o eventos. El primero es un evento seguro, que es posible que suceda. Por ejemplo, en la ruleta tenemos los números del 0 al 36. Entonces, si yo elijo un número entre el 0 y el 36, es posible que salga. Eso es un evento seguro, que existe una posibilidad de que ocurra. Pero, por ejemplo, están los eventos imposibles, cosas que nunca van a ocurrir. Por ejemplo, que ella me pesque. Eso pasa a veces. No, mentira. Por ejemplo, si yo elijo el número 40 en la ruleta, nunca va a pasar porque la ruleta tiene hasta el 36. Jamás nunca va a salir el 40. Por eso es un evento imposible. Por ejemplo, no sé, el estadio de la U, un evento totalmente imposible que ocurra. Luego tenemos eventos mutuamente excluyentes. Son 2 eventos que no pueden suceder simultáneamente. Por ejemplo, al lanzar una moneda, que me salga cara y cruz a la vez. O me sale cara o me sale cruz.
pero nunca me va a salir cara y cruz a la vez. Pero más de alguno me va a decir, profe, ¿y si justo me da en el medio? No, no va a salir. Eso se llama decanto, que es justo en el medio. No es cara ni es cruz. No ocurren las dos cosas a la vez. Y luego tenemos un evento equiprobable, es decir, que tiene la misma probabilidad de ocurrir. El de la moneda, sabemos que la probabilidad que salga cara es un medio, que la probabilidad que sea sello es un medio. Los dos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Al lanzar un dado, tiene la misma probabilidad de ocurrir, que me salga el 1 o que me salga el 6, un sexto. ¿Duda? ¿Consulta entonces con los tipos de eventos? ¿No? Que creo que con los ejemplos que les di quedó un poquito más claro. En este caso estamos hablando de que, que las monedas o los dados no están cargados. Porque si los dados están cargados o la moneda está cargada, por ejemplo, una moneda, si yo la golpeo con un martillo, las probabilidades que salga cara y sello van a ser variadas. Va a cambiar inmediatamente porque el peso de la moneda cambió, entonces puede que haya más probabilidad de una o de otra. Mientras yo no diga lo contrario, estamos hablando de un dado que no tiene, o un dado, una moneda que no tenga ninguno de esos problemas, es decir, un dado que va a tener la misma probabilidad que ocurran las dos cosas. Así que tranquilo, Samuel, mientras no te diga lo contrario, piensa que está una moneda normal o un dado normal, que no te estoy tratando de engañar. Luego vamos ahora a este concepto de acá, regla de Laplace. Es el concepto más básico de probabilidad matemática, el cual habla que la regla de Laplace o la probabilidad va número de casos favorables partido por número de casos posibles. Por ejemplo, acá se supone que hay una caja con 5 bolitas. Y yo les pregunto cuántas bolitas rojas hay. Número de casos favorables son 3 bolitas rojas, ¿de cuánto en total? De 5. En el del medio, 2 bolitas rojas, ¿de cuánto en total? De 5. 4 bolitas rojas de total de 5. Entonces, regla de Laplace es la probabilidad más básica de todas, que es casos favorables partido por casos totales. Y con esto de acá nos vamos a la probabilidad que todo el mundo ya conoce, o que ya domina, y podemos entrar a las probabilidades curiosas, como por ejemplo estas 9 que les tengo acá. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar un trébol de 4 hojas es 1 en 10.000. Un caso posible de tantos totales. La probabilidad de morir en un accidente aéreo, 1 en 350.000. La probabilidad de salir herido por fuegos artificiales, 1 en 610.000. La probabilidad de ganar una medalla olímpica es 1 en 662.000. La probabilidad que le caiga un rayo, y eso está comprobado por si acaso, 1 en 1.000.000. La probabilidad de ser una estrella de cine, 1 en 1.500.000. La probabilidad de ser billonario, 1 en 7 millones. Ah, pero eso es tener suerte, Giorgio. La probabilidad está en contra de ti y lo pudiste hacer. Por ejemplo, la probabilidad de ser presidente, 1 en 10 millones. La probabilidad de ser atacado por un tiburón, 1 en 11,5 millones. Dato curioso, solo para que lo sepan. La probabilidad de ser atacado por tiburón, les dije que es 1 en 11,5 millones. ¿Saben cuál es la probabilidad que lo ataque una vaca? 1 en 800.000. Es decir, es más probable que lo ataque una vaca que un tiburón. Ahora, irónicamente, que acá en Santiago te ataque un tiburón es como que bien difícil, al menos que pase charnado por acá y ocurra eso. Sí, y como les digo, es poco, no concuerda con nuestra idea, pero es más probable que le ataque una vaca que un tiburón, eso ya es complejo. Y acá les tengo un video, que lo tengo ya cargado, con
como ya son biólogos ya totalmente, es con probabilidades de mutaciones humanas que son poco frecuentes. Como por ejemplo, la probabilidad de ser zurdo es 1 en 10. Y ahí los dejo que lo vean. Como ven, hay varios que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, por eso les busqué esta probabilidad que son más cercanos al área de la biología. Por ejemplo, oh, perdón, tengo que cerrar el YouTube, si no nos va a dar comercial de LOL. Por ejemplo, que sea hombre lobo. Ustedes saben que la probabilidad de hombre lobo, que es que le salga, no es que le salga cola, sino que tengan problemas de vellosidad en también la cara completa, es 1 en 100.000. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, las guaguas están súper súper feas. O no sé, pues, hablando de las guaguas, la probabilidad de que sean gemelos era 1 en 720, pero la probabilidad de que sean trillizos era 1 en 500.000. Perdón, cuatrillizos. Hay probabilidades que son difíciles de que ocurran,
pero entendamos que acá estamos hablando de probabilidad matemática. Estamos claros que a veces muchas otras cosas están relacionadas entre sí. Como por ejemplo, no sé, hay una persona considerada por el libro de los récords Guinness por ser la persona que más rayos ha recibido estando vivo o muerto. Ya le explico por qué vivo o muerto. Esa persona recibió 7 rayos desde su existencia. 5 de los cuales fue mientras estaba vivo. Después lo enterraron y le cayeron 2 rayos más mientras estaba en el cementerio, en 2 noches distintas. Así que por eso es la persona que le ha caído más veces rayos. Después se le hizo un análisis cuando estuvo vivo y se descubrió que tenía como un poco de magnetismo. Entonces eso producía que cuando llovía y caían rayos, era más probable que le cayera rayo a él. O como por ejemplo estar infectado por coronavirus, que no sé si lo han visto con la profe Ivonne, pero es más probable que le dé a los hombres, por ejemplo, que a las mujeres. Yo, por ejemplo, estoy fregado, soy gordito, soy hombre. Es más probable que me dé a mí que a ustedes. Entonces, entendamos, vuelvo a insistir, la probabilidad como la posibilidad matemática, porque si lo llevamos a la vida real, pucha, las cosas cambian. Volvamos entonces acá. Entonces, dentro de las probabilidades matemáticas, tenemos esto de acá. Se llama probabilidad de intersección de sucesos. Es cuando ocurren dos sucesos independientes de entre sí y cómo calcularlo. En este caso, si tengo dos sucesos que son independientes, lo único que hay que hacer es multiplicarlos entre ellos para saber la probabilidad que ocurra eso particularmente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par en un dado de 6 caras y cara al lanzar una moneda? Nótese el i que me sirve para este caso diferenciarlo sobre otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar la probabilidad de que sea número par al lanzar una moneda. Eso es 3 de 6. La probabilidad de lanzar una moneda y me salga cara es 1 de 2. Entonces, la probabilidad de que al lanzar el dado me sea par y al lanzar una moneda me salga cara es la probabilidad que sea par multiplicado por la probabilidad que sea cara. 3 sextos por un medio. Aquellos que no se acuerdan cómo se resuelve la multiplicación de divisiones es hacer lado. 3 por 1, 3. 6 por 2, 12. Entonces la probabilidad que ocurra es 3 de 12. Si yo simplifico, es decir, divido por el mismo número arriba y abajo, me queda que la probabilidad es de un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un trébol de 4 hojas y que además te caiga un rayo? La probabilidad que me salga un trébol era 1 en 10.000. La probabilidad que me caiga un rayo es 1 en 1.000.000. Entonces, para ver la probabilidad de que ocurra esto sería la probabilidad de que me salga un trébol y me caiga un rayo. Es decir, 1 en 10.000 por 1 en 1.000.000. Y eso me da que la probabilidad es de 10.000 millones. La probabilidad de que me caigan dos rayos consecutivos, es decir, un rayo y después me caiga otro rayo a la vez, sería la probabilidad de que me caiga un rayo, 1 en 1.000.000, y la probabilidad de que me caiga otro rayo. Entendamos que ocurra que me caiga un rayo y otros son independientes. Una no depende de la otra. Que me caiga un rayo una vez y que me caiga el otro rayo no va a cambiar la probabilidad. Bueno, ahí lo anoté mal ahí, pero la probabilidad de que me caiga un rayo, 1.000.000. La probabilidad de que me caiga otro rayo, 1.000.000. Es decir, la probabilidad de que me caigan dos rayos, uno después de otro, es de 1.000.000.000. Por ejemplo, me imagino que ustedes ya saben, pero la PSU, para no hablar de esta prueba nueva que no tengo la más remota idea, ustedes pueden lanzar la prueba a la chunta y podrían tener hasta los 850 puntos, pero la probabilidad es súper escasa. Es una partido en 5,8 por 10 elevado a la 58.
Ahí estamos hablando de billones, de billones, de billones. Piensen que un billón tiene 12 ceros. Y acá estoy hablando de 5,8 y acompañado de 58 ceros. Es más probable que ganen el quino y el loto 3 días consecutivos a sacar los 850 tirando la prueba de la chunte. Ya, acá es, ¿cuál es la probabilidad de al lanzar dos dados, uno sea par y el otro sea 5? La probabilidad que sea par es 3 de 6, la probabilidad que sea 5 es 1 de 6. Entonces veo las dos probabilidades juntas, que sería 3 partido en 6 por 1 partido en 6, 3 partido en 36, que me queda un doceavo. Acá tenemos otro tipo de suceso, que es que ocurran dos sucesos excluyentes entre sí, pero esta vez que haya de entre medio una unión, es decir, una O. Cuando es una I es multiplicación, cuando es una O es unión. Y en este caso se suman si son excluyentes. Si no son excluyentes, es decir, que una dependa de la otra, se saca, se suman y se le resta lo que tienen en común. Ya les voy a explicar con un ejemplo que va a quedar más clarito eso. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 4 en un dado de 6 caras o cara al lanzar una moneda? El lanzamiento del dado no me afecta en ningún momento el lanzamiento de la moneda, así que son excluyentes, simplemente se van a sumar. La probabilidad de que sea par, 1 de 6. La probabilidad de sacar cara, 1 de 2. Así que en este caso, la probabilidad de que sea par o cara va a ser la probabilidad de que sea par, un sexto, más la probabilidad de que sea cara, un medio. Y eso me queda 4 partido en 6. Que simplificándolo me queda 2 de 3. La probabilidad de lanzar un dado que sea mayor que 4 o que sea 2. Cuidado con estos detalles. Que sea mayor que 4 no me afecta que sea 2. Porque recordemos que los números mayores que de 4 en un dado sería el 5 y el 6. Por lo tanto, la probabilidad que sea mayor de 4 es 2 de 6. La probabilidad que sea 2 es simplemente 1 de 6, porque solo es que sea el 2. Entonces, como son excluyentes, sumo normalmente. Probabilidad que sea mayor de 4 más la probabilidad que sea 2. 2 de 6 más un sexto. Para aquellos que no se acuerden, suma de fracciones y la parte de abajo es igual, se conserva la parte de abajo y se suma la parte de arriba. 2 más 1, 3, es decir, 3 de 6. Si simplifico me queda un medio. La probabilidad que sea mayor de 3 o menor que 5, y acá tenemos problemas. Que sea mayor que 3, tenemos el 4, el 5 y el 6, es decir, 3 números de 6. La probabilidad de que sea menor de 5, tenemos 4 números, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Por qué digo que acá tenemos problemas? Porque uno va a depender del otro. ¿Por qué? Veamos acá lo que se le acaba de decir. Les decía que los números mayores que 3 vienen siendo 4, 5 y 6. En cambio, los números menores que 5 es 1, 2, 3, 4. Fíjense que tienen algo en común los dos, el 4. Entonces, como tienen algo en común, uno va a depender del otro. Si hubieran sido números totalmente diferentes, que ninguno esté contenido en otro, hubiera sumado normal. Ahora tengo algo en común. Oh, perdón. Más fácil. Así que ahora empiezo. Probabilidad mayor que 4 o menor que 5. Sería la probabilidad que sea mayor de 4 más la probabilidad menor de 5. Lo cambio acá al tiro el error porque si no se me va a olvidar. Ahí sí. La probabilidad que sea mayor de 4 más la probabilidad que sea menor que 5 menos la probabilidad de lo que tienen en común.
¿qué es lo que tienen en común? La probabilidad que me salga solo el 4. Entonces va a ser la probabilidad que sea mayor que 4 es de 3 de 6. La probabilidad que sea menor que 5 es 4 de 6. Y le voy a restar la probabilidad de lo que tienen en común, es decir, que me salga el 4. ¿Y cuál es la probabilidad que me salga el 4? 1 de 6. Y ahora resuelvo. Denominadores iguales, que es 6. 3 más 4 son 7, menos 1, 6. Es decir, la probabilidad que al lanzar un dado sea mayor que 3 o menor que 5 es 100%, por eso el 1. La probabilidad de lanzar un dado, el número sea par o divisor de 6. Recordemos que los números pares son, en un dado, 2, 4 y 6. Es decir, hay 3 posibilidades de 6. Los divisores de 6, ¿cuáles eran los números que dividen en forma exacta el número 6? Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 6. Es decir, 4 de 6. ¿Tenemos números en común? Sí, sí tenemos números en común, que serían el 2 y el 6. Los voy a anotar para que no se me confundan acá. Probabilidad que sea par, entonces teníamos 2, 4, 6. Probabilidad de los divisores de 6 en un dado, el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Tenemos cosas en común? Sí, sí tenemos. Entonces ahí me veo obligado a tener que restar. Entonces sería probabilidad de ser par más probabilidad de los divisores de 6 menos lo que tienen en común. La probabilidad que sea par es 3 de 6. La probabilidad que sea impar, perdón, divisor de 6 es 4 de 6. Y lo que tienen en común, ¿qué es lo que tienen en común? En este caso sería el 2 y el 6. Entonces, ¿cuántos casos son? Son 2 de 6 posibles. Y eso es lo que se va a restar. Entonces, bases iguales, se conserva la base, que es los denominadores, y se resuelve la parte de arriba. 3 más 4 son 7, menos 2, 5. Es decir, la probabilidad que ocurra esto, que es al lanzar un dado, sea par o divisor de 6, es 5 de 6. Lo saqué porque sé que esto último puede ser un poco confuso, así que pregúnteme al tiro antes de que se nos vaya la idea. Si alguien no entendió, por favor, que hasta el momento hemos visto que sean intersección, es decir, que tenga una i entre medio, que se va a multiplicar, o que tenga una o y se tengan que sumar. Y si es que tienen algo en común, se les resta. ¿Duda? ¿Consulta? ¿Hasta acá? Ya, qué bueno que no tengan duda. Esto que les estoy mostrando de probabilidad es la probabilidad que ustedes debiesen conocer, que es materia de primero medio. Y por lo menos quiero dejarlos con eso hasta hoy día, porque tengo lo otro que es la probabilidad condicionada, pero se los quiero dejar pasar mejor la próxima semana para que ustedes lo tengan bien clarito. Por si acaso, para que quede claro. ¿Cuántas pruebas tenemos hasta ahora o cuántas notas de ustedes tengo? Tengo 3. ¿Por qué 3? Por cada una de las pruebas. ¿Cuál es mi intención? La próxima semana tomar pruebas pendientes de que me queden. Por ejemplo, de la última prueba hay 11 personas que me la deben. Les voy a mandar un correo indicando qué día les voy a tomar la prueba a esas 11 personas que me deben. Si hay alguno que me debe alguna de las otras anteriores, voy a revisar y también les voy a mandar un correo. ¿Ya?
Ya. Entonces, no hay dudas, no hay consultas. Hablen ahora para no molestarlos más por el día de hoy.